Si no quieres perder tu dinero al comprar tu RV, debes quedarte hasta el final de este video, porque aquí te diremos las 5 cosas que debes saber que son súper importantes para que tu dinero no se vaya a la basura. Mi nombre es Rockmaris, así que comencemos. Cuando quieres comenzar en el mundo de las RV, muchos piensan que todo es color de rosa, que solo es comprar tu RV y listo, a pasear, y nada más alejado de la realidad que eso. Hay errores que pueden cometer por no saber todos estos detalles que vamos a dar en este video. Así que si no quieres cometer estos errores, debes quedarte hasta el final de este video. Comencemos. La primera cosa tiene que ver con la palabra usadas. Ya la palabra usada suena como que te va a traer problemas. Y es que si tú te compras una RV usada, déjenme decirles que tal vez los problemas más comunes serían las filtraciones, porque tal vez el dueño anterior no le hizo el mantenimiento, tal vez de revestir la parte de arriba del techo, o estar pendiente de que en las ranuras por ahí por donde tal vez filtra una gotita de agua, no le echó la silicona que debía echarle, o tal vez las gomas no las cambió a tiempo y entonces se filtra agüita por ahí. Déjenme decirles que ese es el punto tal vez más resaltante e importante que ustedes deben tomar en cuenta en el momento de comprar su RV. Ahora, hay otra cosa que es el mantenimiento de las partes, porque recuerden que aunque su RV no es un carro, simplemente el hecho de estar rodando constantemente deben hacerle cambio de muchas piezas. Y no estoy hablando simplemente de los cauchos, estoy hablando de piezas de rodamiento que tal vez tienen que estarse cambiando constantemente, y más si tú la vives rodando constantemente. Otra cosa muy importante es que si tu RV es de esta que trae los espacios de slide, los que se retraen y se abren en el momento de hacer el campamento, muchas personas, de hecho hemos visto videos que muchas personas le cortan la lona o el toldo que debe cubrir esa parte para que no se dañe. Entonces, hay otra parte en la parte de abajo, valga la redundancia, de esa parte retráctil, que es como el de los garajes de las puertas aquí en los Estados Unidos, que es un sistema como una correa, tal vez como la correa de los dientes de la bicicleta, algo así. Y es que si te compras un RV con esas de que tienen las partes de slice, o sea, las que son retráctiles, que obviamente cuando tú vas a manejar debes guardarlas, y en el momento de que tú llegas al campamento o donde vayas a quedarte debes abrirla, ese movimiento de abrir o cerrar como un acordeón debe tener bastante mantenimiento, porque en la parte de abajo tienen como unos engranajes o tal vez unos dientes que de eso debe tener lubricación, es decir, alguna especie de grasa o algo así por el estilo. Entonces, si el dueño anterior no le hizo ese mantenimiento, allí ustedes van a tener problemas. Además, en la parte de los baños, muchas personas, pues si no le hacen el mantenimiento de cerrar bien la llave, o por el contrario, la llave se daña y entonces no le prestan atención a ese goteo constante. Recuerden que todas las estructuras de vivienda aquí en los Estados Unidos, incluidas las RV, tienen madera por todas partes. Aquí no construyen con bloques, con ladrillos. Esos ladrillos que ustedes ven en la parte de afuera, en cualquier estructura, son de mentira, así como que pegaditos. Entonces, eso es madera por doquier. Es decir, que simplemente una gotita que caiga allí, así sean 3 gotitas al día, eso con el tiempo se va a ir dañando. Así que ustedes deben estar pendientes de todas esas cosas. Además, hay otras cosas importantes que son filtros, mangueras y ductos. No simplemente arriba, en la llave, en los baños, en el lavaplatos, sino estamos hablando de los ductos que van en la parte de abajo cuando van a hacer el desagüe, o por el contrario cuando van a rellenar sus tanques de agua limpia. Si ustedes no le ponen, o por el contrario, si el dueño anterior no le puso un filtro especializado para que cuando él llene esos tanques de agua no se ensucie, entonces se van a dañar todas esas mangueras, todos esos filtros se van a dañar. Así que definitivamente todos los ductos van a tener problemas. Entonces tú, comprando esa RV usada, vas a heredar todos esos problemas. Otro punto importante son las tomas o partes eléctricas y los paneles solares. Porque es que resulta que si esa RV que tú compras ya trae los paneles solares, esos paneles solares, para los que no lo sabían, deben tener mantenimiento y se tienen que estar limpiando constantemente. Y si no le hicieron el mantenimiento adecuado, pues a ti te va a tocar invertir nuevamente dinerito en comprar nuevos paneles solares. Y lo mismo pasa con las tomas de corrientes. Ustedes, en el momento en que llegan al campamento y deben enchufar su RV, deben tener un protector. Entonces, si esa persona nunca usó un protector, tal vez
sus cables se fueron quemando en algún momento por alguna subida y bajada de tensión de la electricidad. Entonces ya ahí hay un problema que aunque ustedes no lo miran, obviamente porque ustedes no se van a poner a ver cablecito por cablecito, si esa persona no usó ese regulador de voltaje, ese protector, obviamente ustedes van a heredar ese problema eléctrico. Hay otra cosa muy importante que es el tema de la garantía. Cuando ustedes compran una RV usada, lamentablemente, si es mayor a 2 años, no van a tener una garantía. Es decir, que el concesionario donde la compren, o peor, si se la compran a una persona así, cash, billete sobre billete, no van a tener ninguna garantía, sino simplemente la palabra de la persona que te dijo está en buen funcionamiento y hasta allí. Entonces, allí ustedes no tienen a quién reclamarle. Al contrario, cuando ustedes se compran una RV nueva de paquete, hay concesionarios que le dan garantía de 1, 2 y 3 años. Y sabemos de uno de los concesionarios de RV que da inclusive garantía de por vida. Así que ustedes deben estar muy pendientes en el momento de comprar su RV. Y otro detalle tal vez bastante importante es que aunque la compren usada en un concesionario o en un dealer de RV, esas también tienen mucho tiempo ahí a la intemperie y tal vez deben checar muy bien si definitivamente ustedes piensan que pueden comprar una usada, porque en la parte de arriba puede estar dañada. Así que estén pendientes de todos esos detalles. Bien, y como segundo punto, chicos, el tamaño. Grande no significa bueno o mejor. ¿Por qué te lo digo? Porque al comprar el tamaño equivocado o el size equivocado, pudieras estar metiéndote en un gran problema y en un gran dilema si tú no tienes el vehículo adecuado que maneje las toneladas o las libras adecuadas. Estarías cometiendo un gravísimo error porque estarías destruyendo tu RV y tu vehículo inmediatamente. Segundo, si es demasiado grande y no tienes experiencia manejando este tipo de vehículo, pudieras causar un accidente. Por eso es que cierto tipo de RV, por el tamaño, requiere una licencia especializada. Y eso tú tienes que preguntarlo antes de ir a comprar este RV. Entonces, algunos dealers, algunos, no todos, te dan una cierta cantidad de horas de manejo y prueba para que ellos saber si de verdad tú estás calificado para manejar este tipo de vehículos y no vayas a cometer un accidente, porque ellos te están dando una garantía que los va a poner en riesgo a ellos también. Entonces, chicos, grande no significa mejor, porque de repente yo tengo una familia, me voy a comprar una enorme, pero yo no tengo experiencia manejando este tipo de RV enorme. Otro aspecto con tamaños grandes, tiene que estar pendiente es el alto, el largo y el ancho. Si ustedes no ven esa monstruosidad enorme que parece una gandola, que usted no ve, no tiene retrovisores, no tiene cámara retroceso, sería lo más evidente que vas a tener un accidente en cualquier momento del día. También otro aspecto que tienes que tener pendiente a la hora de comprar un RV grande o que el tamaño no es el correspondiente, es que el peso en seco es diferente al peso mojado. ¿Qué quiero decir con el peso mojado? Cuando ya les has puesto el agua a los tanques, tanto de aguas blancas como de aguas negras, tu ropa, tus alimentos y todo lo que llevas ahí, herramientas, o si de repente la compraste sin paneles y le quieres agregar paneles y le pones batería, ya estás aumentando muchísimo el peso. Entonces, ¿cómo poder evitar esto? Lo primero que tienes que saber es cuánto puedes jalar tu vehículo. ¿Cómo saber esto? Abres la puerta del conductor y ves la plaquita metal que está ahí que te dice cuántas libras es el máximo recomendado por el fabricante para manejar esto. ¿Por qué, amigo? Porque recuerden que lo que llevas atrás con el peso excesivo a veces tiene unos frenos muy buenos y a veces tiene unos frenos muy malos, y son frenos eléctricos. Con el tiempo esos frenos eléctricos se pueden ir desgastando si no tienen el mantenimiento adecuado. Y muchos de los accidentes que se pueden ver en una gandola, en este caso una RV gigante, es cuando vas en las bajadas y tu vehículo no está preparado para frenar, el peso le gana al camión, obviamente vas a causar un accidente. Entonces se puede voltear, jalarte contigo y toda la familia adentro, y eso puede ser muy grave. Entonces, comprar la RV con el tamaño equivocado te puede traer muchísimos problemas. ¿Y en qué te afecta también el tamaño? Es los lugares donde puedas ir. Muchas veces cuando la RV es demasiado grande, y yo entiendo que tienen familia o muchos tienen bastantes niños, necesitan una grande, pero esto implica que no puedas entrar a ciertos lugares por tu tamaño. Sencillamente hay lugares que tienen resort, que tienen lugares específicos
Y por ese tamaño específico te cobran mucho más y te sale más costoso, mientras que una más pequeña te sale más económico. También los lugares a salir fuera de ruta. Hay lugares como que son una playita bonita y te quieres salir para dormir esa noche en esa playa, resulta que ese peso te va a hacer que tu RV se entierre y si tu carro no tiene la capacidad de sacarla, se va a quedar enterrado ahí. O de repente, también porque pasa en los lugares como Colorado y Utah, que tienen montañas hermosísimas, pero debes salir fuera de ruta para poder dormir ahí. Si tu camión no tiene suficiente fuerza para jalar ese enorme RV, no vas a poder disfrutar de estos lugares. Y eso ya minimiza mucho la experiencia de vivir un viaje hermoso con tu familia en una RV. Y vamos a hacer una pausa en este video tan importante de saber en el momento de comprar tu RV para recordarle algo muy importante. Y es que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Recuerda que es totalmente gratis y si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras y de los shows de RV. La tercera cosa importante que ustedes deben saber son las limitaciones por cada tipo de RV. Y aquí se las voy a leer para que tengan bien clarito cuáles son esas. Obviamente las RV, que son los vehículos recreativos, están las quinta rueda, las travel trailers, los toy hauler y los campers. Ahora, algunas de ellas son para la ruta y otras para fuera de la ruta. Hablando de, por ejemplo, las quinta ruedas, por si no lo saben, son esas de las que literalmente tu RV se convierte en la quinta rueda, porque es la que debes enganchar y tú debes tener una camioneta con cabina porque esa se engancha o se amolda exactamente en una pieza que me imagino que tienes que comprarla allí a tu camioneta. Y las travel trailers son las que tú literalmente enganchas en el parachoque de tu camioneta y entonces debes comprar la pieza esa que por lo general se engancha y literalmente la arrastras. Las toy hauler hay como dos, una que puede ser tipo quinta rueda y otra puede ser que tú la arrastres, pero estas toy hauler son aquellas diseñadas para tú literalmente llevarte tu toy. ¿Qué es tu toy? Tu juguete. Bien sea tu moto de agua, tu motocicleta, tu tal vez de esas ATV o cuatrimotos, o tal vez cuando mucho un vehículo pero bastante pequeñito. Esto es más para aquella gente que le gusta hacer esas travesías fuera de ruta y estar en ese charquero y en esa brincadera. La otra son las camper, que son estas pequeñitas que literalmente son como una carpa, pero con, tú sabes, con estructura. Entonces muchas son de las que tú tienes que desplegarles o simplemente son unas que son como una cabinita. ¿Y por qué es importante saber ese pequeño detalle de que algunas de las RV que ya les mencioné son para la ruta y otros para fuera de ruta? Porque si ustedes se compran una RV y las limitaciones de esta RV que ustedes escojan es para estar dentro de la ruta, es decir que ustedes simplemente deben siempre acampar en los campamentos de RV, en los resorts de RV, o sea, en un lugar donde siempre van a estar conectados a la luz y conectados al agua. Es decir, que su capacidad de mantener sus aparatos eléctricos no está diseñado para estar fuera de la ruta y su cantidad de almacenamiento de agua no es la suficiente como para pasar tal vez no más de un día fuera de la ruta. Ahora, aquellas que son diseñadas y tienen capacidad para estar fuera de la ruta hasta tal vez una semana, depende obviamente del consumo que ustedes le den, son bastante privilegiadas, si se puede decir, porque tienen el almacenamiento del agua bastante grande y lo mejor es que, por supuesto, al tener los paneles solares son autosustentables, porque ustedes pueden tener la capacidad de estar desconectados de los servicios públicos, o sea, no van a necesitar estar conectados ni al agua ni la luz y pueden pasar así fuera de la ruta en esas montañas de Colorado y además ahorrarse un dinerito y pueden estar en algo tal vez más natural. Así que eso es uno de los detalles bastante importantes, que si te gusta la vida así más rústica, más extrema y además ahorrarte dinerito, deben estar pendientes de las limitaciones del RV que ustedes se vayan a comprar. Bien, como punto número 4 que debes saber, los tipos de vehículos recreativos. Hay motorhome, hay van y hay RV. Y debes saber cuáles son las ventajas y desventajas de comprar cada uno de ellos. ¿Por qué los motorhome o las van tienen un cierto aspecto de debilidad? Porque es la casa y el vehículo unido en el mismo lugar. Si por casualidad ese motor o esa transmisión o alguna pieza se llega a dañar, ese vehículo tiene que ir a un taller. Y en ese momento te quedas sin casa y sin dónde dormir.
Entonces tiene esa desventaja, a pesar de que muchos lo ven ventajoso el poder manejarla, no tener que ir arrastrando una cosa larga atrás, pero tiene esta pequeña debilidad que para muchos viajeros se convierte en algo muy importante, sin meter que los repuestos de estos tipos de vehículos son altamente costosos. A diferencia de una RV, Recreation Vehicle o vehículo recreativo, por eso lo que quiere decir RV, es que si se daña el vehículo, el carro que lo va arrastrando, tú lo mandas al taller, pero tu casa queda ahí parqueadita y tú la sigues usando. Esa es la pequeña gran diferencia. Claro, la desventaja de las RV es que funciona como una pieza que va atrás extensiva, que tú tienes que ir arrastrando como las gandolas, y eso incomoda a muchas personas el tener que manejar ese tipo de vehículos. Así que tienes que tener esto mucho en cuenta cuando vayas a comprar un vehículo recreativo para disfrutar los viajes dentro de Estados Unidos o en todo el continente. Bien, chicos, y llegamos al punto número 5, los costos. Y empezamos con el financiamiento. ¿Cómo se financian los vehículos recreativos? Tal cual como un vehículo o carro en un dealer. Tienes que hacer tu pago inicial, tienes que pagar tus tasas de interés, pagar un seguro, también se deprecian apenas sale del dealer, que eso pierde valor y las garantías se reducen, amigos. Aunque hay dealers que te dan garantías de 1 a 3 años, también en uno de nuestros videos les mostramos que hay un dealer que da garantías de por vida siempre y cuando el vehículo sea del año o máximo el año anterior. No hay más. Así que tienen que tener esto pendiente cuando vayan a comprar su RV. El financiamiento es idéntico e igual a un carro. Y si tu puntaje crediticio es bajo, te va a afectar. Y si es muy alto, obviamente vas a salir muy beneficiado y eso va a ser aprobado rápidamente. Además, recuerden que estos vehículos se deprecian muy rápido, tal cual como le pasa a las trailers y a las casas prefabricadas, inclusive a los vehículos. Así que tengan eso en mente, que estos vehículos con el tiempo pierden valor y muy rápido. Así que tienes que estar claro cuál es tu idea, qué vas a hacer con ese vehículo en un futuro. Otro aspecto que tienes que tener en cuenta es el mantenimiento. Los costos de mantenimiento de estos vehículos pueden llegar a ser muy altos si tú no eres una persona que le encanta hacer por su propia cuenta mantenimiento a estos vehículos o no puedes. Porque no es lo mismo reparar un cauchito, un freno de un vehículo, que ir a reparar un techo, un tragaluz, o que se haya echado a perder una tubería o una línea eléctrica dentro de tu RV y tengas que irla a reparar. Es muy distinto. Literalmente estás mezclando las reparaciones de un vehículo y las reparaciones de una casa en un solo aspecto. Así que tienes que tener esto muy en cuenta a la hora de que cuando vayas a hacerle mantenimiento a tu vehículo, RV te puede salir un poquito costoso si a ti no te gusta meterle la mano. Ahora, si tú eres una persona que le gusta meterle la mano, tienes que hacer mantenimientos preventivos periódicamente durante el año. Siempre trépate arriba del techo, ve si algo no se está dañando, si la gomita que de los tragaluz no tiene liqueo, si las uniones a los lados no tienen liqueo. Es preferible a tener que ir a un taller de RV o un dealer de RV y que te reparen eso y cueste un ojo de la cara. Así que ya lo saben, chicos. Y como aspecto súper importante dentro de los costos está el combustible. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de motorhome, RV o van que tengas, va a ser tu consumo. Si te compras unos de estos autobuses espectaculares que tienen unos motores Mercedes-Benz, por decirte una marca, obviamente tienes que estar preparado que esos tanques de gasolina son enormes y para llenarlos te va a costar un dineral, ya que lo que consumen es diésel. Esto aumenta mucho los costos de salir de viaje. Si es un RV gigante de más de 40 pies, 30 pies, ustedes saben, como ya lo han visto en nuestros videos, que necesitas una camioneta o una truck mucho más grande, 2500, 3500, 3/4 toneladas, y esos ocupan diésel también o gasolina, pero con tanques de gasolina enormes. Y los consumos, cuando vas arrastrando una cosa tan pesada, se elevan al máximo exponente. O sea, que si tú estabas rodando antes una milla por $17, 17 galones, algo así, cuando le conectas un RV, a eso se reduce que 11 millas por galón. O sea, nada, o sea, no estás rodando nada. Eso literalmente te está consumiendo la vida. También tenemos van que son diésel. Y estas van, al ser diésel, también consumen muchísimo, ya que algunas son 4x4 para fuera de ruta, por ende tienen tanques más grandes y consumen mucho más. Entonces, cuando vayan a tomar la decisión de comprarse uno de estos vehículos recreativos, tengan en cuenta los gastos de gasolina a la hora de salir de vacaciones dentro o fuera de los Estados Unidos.
Y por supuesto recuerda seguirnos por todas nuestras redes sociales. Por el TikTok, que ya somos más de 5,000 seguidores. Y además por ahí tienen adelanto de todos los videos que estamos lanzando. Ahí tienen esos shortcitos para que ustedes se vayan dando un aperitivo de los videos grandes que vienen aquí en el canal. Por supuesto recuerden seguirnos también por nuestro Instagram y por el Facebook. Bien chicos, ahora les vamos a dar nuestro punto de vista y tal vez nuestra opinión muy personal. Y es que si nos siguen desde hace mucho tiempo saben que todavía nosotros no tenemos nuestra RV. Y que hemos visitado muchísimos shows de RV. Y no es solamente para traerle a ustedes los videos, sino que nosotros estamos, mira, investigando, viendo cada detalle para saber cuál es la ideal para nosotros, cuál nos conviene. Vieron que ya cambiamos nuestra camioneta porque nos dimos cuenta que nuestra camioneta no era la ideal. La vieja. Exacto, ahora tenemos una camioneta, primero que es 4x4, segundo que tiene más fuerza, más alcance para jalar. Entonces ya nosotros hemos estado adaptando nuestro carro para eso. Ya nosotros hemos estado investigando, nos vamos a todos los shows de RV que hemos visto aquí en Carolina del Norte y hemos estado viendo los diferentes precios, los diferentes modelos. Así que para que ustedes se den una idea que no ir a comprar la RV es, ay, yo quiero esa y ya, no, hay que investigar. Sí, chicos, algo que nosotros nos hemos dado mucho cuenta en estos shows es los tipos de materiales. Muchas veces por ahorrarnos un dinero nos metemos en muchos problemas, porque diría mi bendito padre que se murió hace muchos años, decía, Aquiles, lo barato sale caro, muchas veces. No en todo el aspecto que de repente alguien que se compra una económica, pero a esa persona le gusta meterle la manito y arreglarla y todo no le sale tan caro. Pero si tú te compras una barata y no le gusta meterle mano, obviamente cuando se empieza a dañar, tú lo vas a resentir en tu bolsillo. Por eso nosotros estamos buscando como que el aspecto, el nivel entre lo fuerte, lo que valga la pena, exacto, y lo que no nos lleve el bolsillo por el medio. Y otra cosa muy importante es, porque tal vez tú te puedes comprar la más económica. Nosotros tenemos videos donde hay una RV que cuesta $13,000, una $14,000, una $15,000. Pero si tú la vas a usar una vez al mes para irte de vacaciones, porque tú la vas a usar nada más en el verano, eso es muy distinto a lo que nosotros tenemos pensado, que la idea es salir a rodar por todo el país. Exacto, salir a rodar por todo el país, salir a pasear, salir a conocer gran parte de los Estados Unidos, por no decir todos los Estados Unidos próximamente. Entonces, son dos cosas importantes que deben saber. Si necesitas la de fuera de ruta, si necesitas la que tenga ya los paneles y sea autosustentable, que te puedas quedar una semana por fuera y no estar en esos campamentos, que es algo importante que siempre nos preguntan. Los precios de los campamentos, los precios de los resorts de RV. Esas preguntas que siempre nos hacen es que los resorts son muy caros, que los parques de RV son muy caros. Depende del tamaño, del lugar y la temporada, amigo. Porque si usted se va de vacaciones en Spring, para Florida, Spring Break, y va a buscar el parking que está estacionado frente a la playa, frente al mar, resulta que ese es el más caro. Exacto. Ese es el más costoso y en esa temporada los precios de esos parking o resort suben muchísimo, pero altísimo. Mucho, mucho. Entonces, ¿cuál es el truco? Usted, si la temporada alta es para la playa, usted se va para la montaña. Exacto. Hay que jugar con los tiempos. Hay que jugar con los tiempos, con los trucos, porque inclusive también pasa en los hoteles. Los hoteles también suben los precios enormes y mucha gente piensa que pagar $100 o 120 en un resort de RV por un día es muy caro. Amigo, ¿usted no se ha quedado en un hotel últimamente? Frente a la playa. Frente a la playa. Ahorita, tal vez el más mínimo te debe estar costando para una pareja. 250 el más mínimo. El más mínimo por día. Sí, chimbito, como decimos nosotros. Por noche, exacto. Pero estar frente a la playa en tu propia RV. Y dependiendo del lugar. Y dependiendo del lugar. Miami, de repente. No, Miami acá. No sé, de repente vamos para South Carolina, pues para Myrtle Beach, que ya lo hemos mostrado videos en el canal. En temporada de Spring, frente a la playa, eso va, mira, le van a hacer los ojos así, ¡pac! Entonces, es más costoso. Le ponemos de ejemplo. Nosotros vamos ahorita en Spring para Myrtle Beach. Bueno, depende de cuando salga este video. Cuando salga este video, a lo mejor ya salió después del Spring. 2 días nos costaba más de $500, o sea, 2 noches. 2 noches. 2 noches. Y si hubiésemos salido el día después, o sea, el sábado si eran 3 días, se duplicaba el precio solo por ser Spring. Entonces muchas veces señalamos como que los parques de RV son costosos sin ver que los hoteles y los resorts ahorita en Estados Unidos son bastante costosos. Bastante costosos. Por eso que nosotros hace mucho tiempo pagamos un resort. Oh, sí. Un resort grandote, no de RV, pero un resort de estos hoteles.
que tiene una cadena de resort por todo el país, porque ya está pago para nosotros poder disfrutar cada año los lugares de ir de viaje. Obviamente no estoy diciendo que lo hagan, esto no es una recomendación. No. Esto no es una recomendación para nadie, porque cada quien tiene que estar claro en su realidad. Otra cosa bastante importante es que si ustedes han visto nuestros videos, nosotros hicimos campamento el año pasado, en el verano, exactamente para la fecha de 4 de julio, y pagamos con nuestra carpa, porque obviamente no tenemos la RV, pagamos literalmente $90 por 3 noches. Es decir, fueron $30 por cada noche. Entonces... Y ese, déjame que te interrumpa, y ese campamento tenía lavandería, sí, está espectacular, baños, y tenía parque para niños, y estábamos frente al río. ¿Quieres saber cómo fue? Debes ir al finalizar este video a ver ese video espectacular. Bien, chicos, y una frase muy importante que tienen que tener muy pendiente, y que siempre lo decimos en nuestro video para los que no prestan atención, es: la RV, motorhome y van no son casas, no son la solución a tu problema de vivienda, porque el nombre lo dice, vehículo recreativo, y no tiene la calidad que tiene una casa. Recuerden que ni siquiera lavandería traen. Eso la mayoría no traen lavandería, traen una lavadora pequeñita ahí adentro, pero eso es limitado. Por ende, el tiempo que va a durar ese vehículo, por tanto moverse o tanto andar, y los materiales, y los cambios de temporada, de sol, frío, lo van a dañar mucho más rápido que lo que cuesta una casa, lo que hace que las casas sean valoradas y tengan los precios que tienen. ¿Que se puede vivir? Sí, amigos, aquí hay gente viviendo hasta en carpas. Pero recuerden una cosa muy importante, es que esto es un estilo de vida. Y lo decimos en todos nuestros videos porque muchas personas nos dicen, no, pero es que si yo la quiero para vivir, sí, tú lo puedes vivir. Pero no es lo mismo, no te va a durar una casa rodante, porque es eso, tú la estás rodando y se va a desarmar, se va a desajustar. Entonces lo puedes hacer, pero tienes que llevar o estar pendiente de que eso te va a llevar un mantenimiento cada cierto tiempo, a diferencia de una casa que no se mueve. Sí. Entonces, volvemos, es un estilo de vida y no todo el mundo está diseñado para ese estilo de vida, ni está preparado para soltar, porque además de eso es un pequeño espacio y entonces ustedes tienen que adecuarse a ese pequeño espacio. Recuerden que la idea principal de los vehículos recreativos es eso: recreación. O sea, irte de vacaciones. Para eso, irte de vacaciones, de viaje. Porque muchas personas a veces terminan daño porque no las cuidan. O sea, si tú no la vas a manejar por una temporada muy alta, lo principal que tú tienes que hacer es ponerle una lona o meterla bajo techo, porque el clima te la va a dañar. Es un vehículo que lleva mantenimiento. Claro que te va a dar muchas alegrías con la familia, disfrutar de pero te tiene que gustar este tipo de cosas. Si tú eres una persona que le incomoda andar jalando esto, parqueándote por aquí y por allá, tú eres más de hoteles, ni se te ocurra comprarte una RV. Nunca jamás. Ni porque lo veas tan bonito. Tiene que gustarte. Recuerden, y antes de eso les voy a dar una recomendación: vayan y vean videos o busquen personas que ya están viviendo este tipo de cosas y vean los aspectos que ellos te dan. Muchos de ellos que nosotros tenemos hace tiempo viendo ya, porque también estamos investigando, también tenemos nuestra gente que nosotros vemos. Exacto. La mayoría han cambiado las RV en los tiempos, o sea, cada cierto 10 años. Cada 10, cada 8, dependiendo cómo esté su situación o cómo está la calidad del vehículo en ese momento. O si la viven permanentemente, porque vemos muchos videos de muchas parejas, muchas personas que viven de manera permanente en su RV. Entonces, obviamente, ya se lo comenté, no es el mismo desgaste la persona que tiene su RV de manera permanente para vivir, a que por ejemplo si nosotros la compramos y nos vamos nada más de vacaciones en el verano. Esperemos que les haya gustado toda esta información, que estas 5 cosas importantes que deben saber antes de comprar su RV les haya sido de gran provecho, y recuerden revisar todo nuestro contenido porque tenemos muchísimos acerca de las RV, de los shows de RV y por supuesto de campamentos y de muchas cosas importantes para que ustedes la tengan presente. Y recuerden, a la gente que no les gusta las RV, este es el video que yo le voy a poner cada vez que pregunten, es que es muy caro, es que... Le voy a poner el link para que lo vean una y otra vez. Y otra cosa importante, mucha gente dice, pero es que es caro yo estacionar las RV. Por ahí le tenemos un video que encontramos 2 sitios súper económicos para ustedes estacionar su RV. Uno es un resort que incluía muchos gastos y otro es un terreno que alguien quiso, mira, yo voy a rentar aquí. Sí, porque, curiosidad, en todo Estados Unidos hay personas que rentan sus lotes para poner sus RV ahí o sus trailers. Esto también funciona de forma particular. Los resorts también depende del estado donde vivan. No son lo mismo los precios de California a los precios de Nueva York, a los precios de Carolina del Norte. Por supuesto que no. Imagínate tú
cómo serán los precios en Dakota del Norte, o cómo serán los precios en Virginia, en Virginia del Sur, ¿cómo era el otro? En West Virginia. En West Virginia, o sea, para allá que no abunda tanto esto, imagínense cómo serán los precios, chicos. No pueden comparar lo que tú viviste en California o lo que viviste en Colorado con lo que se vive en Carolina del Norte, Carolina del Sur, tal vez Georgia o tal vez Tennessee. No son los mismos precios y dependiendo del lugar los precios suben o bajan. Tú tienes que hacer tu propia investigación. Ya le hemos demostrado que se consiguen lugares rentables. Sí. Puede ser como los que ya le mostramos en esos videos de 750 o puedes conseguir hasta de 400, pero con sus limitantes. Siempre va a haber. No compares los precios de un lugar con otro porque ya estás cometiendo el primer error, que es no investigar. Así que muchas gracias por acompañarnos en este video. Espero les haya gustado estas regañaditas, que no son regañaditas, sino simplemente son las cosas que ustedes deben saber antes de comprar su RV y no tirar el dinerito hacia la basura. Así que muchas gracias, nos vemos en la próxima. ¿Qué más? Sí, nos vemos la próxima. Ya, nos vemos la próxima. Así que muchas gracias por acompañarnos en este video. Nos vemos en la próxima.